El aire gélido de Boston se colaba hasta los huesos, indiferente al bullicio contenido de los pasillos de la Universidad de Harvard. Cada pisada de Esperanza Vázquez sobre pulido mármol era un eco solitario, un recordatorio sonoro de la inmensa distancia que la separaba no solo geográficamente de su Guadalajara natal, sino también social y económicamente de este mundo. Con 22 años y el peso de las expectativas familiares sobre sus delgados hombros, el sacrificio de tierras, el futuro hipotecado por una beca, se aferraba a sus libros de medicina como a un ancla. Desde el umbral de su impoluta oficina, el doctor Richard Whitmore, eminencia de la cirugía cardiovascular con un currículum tan plateado como su cuidada barba, la observaba. Sus ojos grises, fríos y analíticos, destilaban un desdén apenas disimulado. Para él, Esperanza no era una estudiante prometedora, sino una estadística, una casilla de diversidad que el sistema había forzado a incluir. Otra beca de caridad, masculló entre dientes, ajustándose las gafas doradas que refulgían bajo la implacable luz fluorescente, convencido de que aquel experimento social estaba condenado al fracaso. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que sus destinos, entrelazados por la tensa cuerda de la disparidad y el prejuicio, estaban a punto de chocar de la manera más inesperada. La primera clase magistral del Dr. Whitmore fue un campo de batalla desde el instante en que cruzó el umbral. Con la bata blanca almidonada como armadura y modales de una aristocracia académica inexpugnable, barrió el aula con la mirada, deteniéndose deliberadamente en la única figura que desentonaba en su elitista percepción. «Señorita Vázquez», espetó con una sonrisa glacial que nunca alcanzaba sus ojos, «¿podría iluminarnos sobre la diferencia crucial entre una arritmia supraventricular y una ventricular?» El silencio se hizo pesado. Todas las miradas de sus compañeros, hijos de linajes médicos y fortunas heredadas, se clavaron en ella, una mezcla incómoda de curiosidad y condescendencia. Esperanza no flaqueó. Recordó la voz de su abuela. «Mi hija, la dignidad no se compra ni se vende». Con voz clara y firme, respondió: «Una arritmia supraventricular se origina por encima de los ventrículos, generalmente menos peligrosa. La ventricular, en los ventrículos mismos, puede ser mortal si no se trata de inmediato». Whitmore asintió con un gesto que era más una burla que una aprobación. «Correcto, aunque dudo que haya tenido la oportunidad de ver una en persona. Aquí, señorita, no hablamos de curanderos ni remedios caseros. Hablamos de medicina real». Las risas nerviosas, instigadas por el profesor, resonaron. Pero Esperanza, con la mandíbula apretada, mantuvo la compostura. Después, mientras guardaba sus libros desgastados, las palabras casuales de Whitmore a su asistente la golpearon como puñales invisibles. «No entiendo por qué admiten a estudiantes que carecen del trasfondo cultural necesario. La medicina exige refinamiento, no solo memorización». Aquella noche, en el diminuto apartamento compartido donde el aroma a comida barata era una constante, Esperanza estudió hasta el amanecer. La humillación se había transmutado en un fuego frío de determinación. Le demostraría que estaba equivocado. No solo se graduaría, sería la mejor. La memoria de su hermano menor, arrebatado por la falta de atención médica en su comunidad, era un acicate constante, una herida que solo la acción podía sanar. Los meses se volvieron una trinchera diaria. Turnos nocturnos en una cafetería para sobrevivir y días enfrentándose al escrutinio venenoso de Whitmore. Cada pregunta, una trampa. Cada examen, un laberinto diseñado para su fracaso. «Quizás debería considerar una carrera más adecuada», insinuaba él con esa sonrisa sarcástica. Pero Esperanza no claudicaba. Sus calificaciones eran impecables, sus trabajos de investigación notablemente perspicaces. Lentamente, ganó el respeto silencioso de algunos compañeros. Isabella Chen, otra estudiante que conocía el aguijón de la discriminación, se convirtió en su aliada incondicional. «Ese viejo está ciego si no ve lo extraordinaria que eres», le decía Isabella. «Tienes algo que él no tiene, verdadera compasión». Whitmore, sin embargo, se negaba a admitir la evidencia. Cuando durante una práctica, Esperanza identificó una embolia pulmonar que otros habían pasado por alto, salvando una vida, él la desestimó como suerte de principiante, aunque lo más profundo sabía que había presenciado una agudeza clínica excepcional. La tensión llegó a su punto álgido durante una conferencia. Esperanza presentó su innovadora investigación sobre telemedicina y promotores de salud comunitarios para tratar enfermedades cardíacas en poblaciones de bajos recursos. Whitmore, presidiendo el panel, la interrumpió sin cesar. «Su enfoque es demasiado simplista. La medicina de calidad no puede democratizarse así.
Exige recursos y formación que esas comunidades simplemente no tienen. El eco de sus palabras prejuiciosas llenó el auditorio. Pero Esperanza, armada con datos irrefutables y una pasión que nacía de la experiencia vivida, defendió su visión. La medicina verdadera no conoce fronteras sociales ni económicas. Esa misma noche, el destino, con su cruel sentido de la oportunidad, llamó a la puerta. Una llamada desde Guadalajara. La voz de su madre, doña Luz, temblorosa. Su padre, don Roberto, un hombre orgulloso forjado en la construcción, se negaba a ir al médico a pesar de un dolor opresivo en el pecho y el brazo. Mi hija, ya sabes que no ha dinero, dice que con descanso mejora. El pánico heló a Esperanza. Los síntomas eran inequívocos: infarto. La historia de su hermano, la impotencia, la falta de recursos, todo regresó con fuerza lacerante. Su investigación ya no era solo académica, era una desesperada carrera contra el tiempo para salvar a su propio padre. La doble vida de Esperanza se intensificó. Pasaba sus días en el pináculo de la tecnología médica en Harvard, mientras sus noches y descansos se convertían en una frenética red de videollamadas con Guadalajara. Utilizaba las bases de datos y los recursos del hospital para consultar el caso de su padre con el cardiólogo mexicano, buscando alternativas, coordinando con organizaciones benéficas para el coste de un stent. Era la telemedicina en acción, nacida de la necesidad y alimentada por el amor filial. Sus compañeros la veían exhausta, obsesionada, sin comprender la batalla silenciosa que libraba. El doctor Whitmore notó su distracción, su presencia constante fuera de horario en el laboratorio de computación. Una noche, la encontró revisando radiografías que no eran de sus pacientes de Boston. «¿Qué está haciendo, señorita Vázquez?», demandó con severidad. Esperanza, agotada pero resuelta, decidió la honestidad. «Estoy consultando el caso de mi padre en México. Sufrió un infarto y estoy tratando de ayudar con su tratamiento». Whitmore se acercó a la pantalla. Por un instante, la ciencia pura eclipsó el prejuicio. Vio la obstrucción. «Necesita angioplastía urgente», murmuró para sí. Luego, la máscara regresó. «Esto no es apropiado. Usa recursos del hospital para casos que no son nuestros». Esperanza lo encaró, la determinación brillante en sus ojos enrojecidos por el cansancio. «Doctor, el conocimiento médico no tiene fronteras. Si puedo ayudar a salvar una vida, ¿no es esa la esencia de nuestro juramento hipocrático?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de reproche. Whitmore se retiró, sin respuesta verbal, pero algo se había resquebrajado en su monolítica convicción. Esa noche, en la soledad de su oficina, revisando la presentación de Esperanza sobre telemedicina, Whitmore se enfrentó a una verdad incómoda. Las metodologías eran brillantes, efectivas. La joven mexicana, a la que había subestimado sin cesar, estaba aplicando la medicina de una manera que él, con toda su erudición y prestigio, nunca había considerado seriamente, trascendiendo barreras, poniendo el conocimiento al servicio de la necesidad urgente, sin importar el pedigrí del paciente. Por primera vez en décadas, la arrogancia dio paso a la duda. El momento decisivo llegó, paradójicamente, en un pasillo tranquilo del hospital. Whitmore acababa de terminar una compleja cirugía. El estrés y el cansancio eran habituales, pero la opresión en el pecho, el dolor irradiado al brazo, eran inconfundibles. Como cardiólogo, reconoció los síntomas de inmediato, pero su orgullo se rebeló. Él, Richard Whitmore, ¿un infarto? Intentó alcanzar su oficina, pero las fuerzas lo abandonaron. Se tambaleó. Fue entonces cuando Esperanza, saliendo del laboratorio tras revisar análisis, lo vio. Palidez, sudoración profusa, el gesto de dolor retorciendo el rostro habitualmente imperturbable. «Doctor Whitmore», gritó, corriendo hacia él. «Estoy bien», farfulló él, negándose, mientras sus piernas cedían. Esperanza, con la agilidad mental forjada en noches sin dormir y crisis familiares, lo sostuvo, ayudándolo a deslizarse hasta el suelo. Pulso irregular, dolor torácico clásico. El diagnóstico era innegable. «Doctor, está teniendo un infarto. Necesitamos llevarlo a emergencias ahora mismo». Whitmore intentó resistir, su orgullo luchando contra la biología. «Puedo caminar». Pero Esperanza no cedió. Su voz, tensa pero autoritaria, resonó en el pasillo. «Necesito una camilla aquí. Código azul en cardiología». Era la misma autoridad tranquila que había usado para coordinar la vida de su padre a miles de kilómetros. Mientras esperaban, sostuvo la mano de Whitmore. «Doctor,
Míreme. Respire conmigo. Todo va a estar bien. Lo miró a los ojos, llenos de miedo y, por primera vez, de una vulnerabilidad total. Soy la estudiante mexicana, dijo con voz firme, sin rastro de resentimiento, solo determinación. La que según usted no servía para medicina. Recuerda, pues ahora ese estudiante le va a salvar la vida. En ese instante de suprema ironía, el hombre que había encarnado la barrera y el prejuicio más duros, se encontraba completamente merced de aquella a la que había intentado quebrar. En su momento de mayor debilidad, Whitmore murmuró con dificultad: «Perdóname». Esperanza apretó su mano. «Ahora no hable, doctor. Reserve su energía. Vamos a llevarlo con el mejor cardiólogo y yo estaré ahí para asegurarme de que reciba exactamente la misma atención que usted ayudó a conseguir para mi padre». La ironía era abrumadora, la inversión de roles completa. 6 meses después, la sala de conferencias del Hospital Massachusetts General estaba abarrotada. Esperanza Vázquez, ahora en su último año, presentaba su investigación final: telemedicina humanizada, rompiendo barreras en la atención cardiológica global. En primera fila, sonriendo con un orgullo evidente, estaba el doctor Richard Whitmore, recuperado, transformado. La medicina, comenzó Esperanza, su voz clara y resonante, no conoce fronteras geográficas, económicas o culturales. Conoce solo una frontera, la que existe entre la indiferencia y la compasión. Narró la historia de 2 pacientes, un trabajador de la construcción en Guadalajara y un prestigioso cirujano en Boston. Ambos casos, explicó, demostraron que la medicina verdadera surge cuando el conocimiento científico se fusiona con la empatía humana, cuando la tecnología sirve para tender puentes, no para erigir muros. Cuando le tocó hablar, el doctor Whitmore tomó el micrófono, la emoción velando su voz. «Hace un año», dijo, mirando directamente a Esperanza, «yo creía que la medicina era una profesión exclusiva para una élite educada. Hoy entiendo que la verdadera élite médica está formada por aquellos que ven en cada paciente no un caso clínico, sino un ser humano que merece compasión y excelencia médica». Hizo una pausa, el silencio expectante. La doctora Vázquez no solo me salvó la vida físicamente, continuó, su voz firme, sino que me devolvió el alma de la medicina que había perdido. La ovación fue un estruendo. Esperanza recibió ofertas de los hospitales más prestigiosos, pero su decisión estaba tomada. Regresaría a México para establecer el primer centro de telemedicina cardiológica en Guadalajara, con el respaldo de Harvard y la bendición de un Whitmore transformado, que dedicaría sus últimos años a entrenar médicos para servir a comunidades desatendidas. El proyecto iniciado por desesperación se convirtió en un modelo internacional. «Usted tiene algo que yo perdí hace décadas», le había confesado Whitmore, «la conexión humana que hace que la medicina sea sanadora». Su padre, don Roberto, completamente recuperado, trabajaba ahora como promotor de salud, usando su propia historia para ayudar a otros. «Mi hija», le dijo, «nunca pensé que mi enfermedad serviría para algo bueno, pero ahora entiendo que todo pasa por algo». La ironía final no escapó a ninguno. El hombre que había construido muros de prejuicio se convirtió en el aliado que ayudó a Esperanza a tender puentes, demostrando que la verdadera élite médica no nace de la cuna, sino de la capacidad de ver, curar y conectar, trascendiendo cualquier frontera impuesta por el mundo.